Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a explicar el tema de continuidad de funciones adaptado a matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Vamos a comenzar por un concepto intuitivo de lo que es la continuidad de una función. Una función es continua cuando para dibujar su gráfica no necesitamos levantar el lápiz del papel. Es decir, cuando la miramos de izquierda a derecha, y la gráfica no presenta ningún punto donde la gráfica pues se rompa. Aquí por el contrario, si la miramos de izquierda a derecha, vemos que aquí hay un punto donde la gráfica se interrumpe. En este punto, que sería x igual a 1, la función no sería continua. Vamos ahora a definir de una manera rigurosa cómo se puede definir la continuidad de una función en un punto x igual a. Para que una función f de x sea continua en un punto x igual a, se tienen que cumplir tres condiciones. La primera de ellas es la existencia del límite cuando x tiende a de esa función. Recordemos que para que exista el límite de una función en un punto, el límite tiene que ser único, es decir, el límite por la izquierda de ese punto, este signo menos significa la izquierda de a, tiene que ser el límite por la derecha de ese punto. Este signo más indica la derecha del punto A. Si se da la igualdad de los límites laterales, podemos asegurar que existe el límite cuando x tiende a de f de x. En segundo lugar, debe de existir la imagen del punto, es decir, f de a. Y en tercer lugar, el valor del límite debe de ser igual al de la imagen, es decir, el límite de la función en el punto A debe de ser igual a la imagen de la función en ese mismo punto A. Si se cumplen esas tres condiciones, diremos que la función es continua en el punto x igual a. Bien, en caso de que no se cumplan esas tres condiciones, falle alguna o varias, se dice que la función es discontinua en ese punto x igual a. Vamos a ver ahora qué tipos de discontinuidades se nos pueden presentar en un punto. Puede ocurrir que la discontinuidad sea evitable. Las discontinuidades evitables son aquellas en las que se cumple la primera condición, es decir, la existencia del límite en el punto de la función. Es decir, las discontinuidades evitables cumplen que existe el límite cuando x tiende a de la función. Es decir, que el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Por lo tanto, si la función es discontinua y cumple la primera condición, puede fallar la segunda condición, es decir, puede no existir la imagen de la función en el punto, o bien puede existir la imagen pero ser distinta y no cumplirse la tercera condición. Vamos a verlo. Podría ocurrir, como aquí, que el límite cuando x tiende a 1 existe, tanto por la izquierda como por la derecha. Nosotros hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda son los distintos de 1, porque 1 a la izquierda es 0,9 y es un número distinto de 1. Luego sustituyo aquí 1 más 1, 2. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha vuelve a estar en la misma rama, porque la derecha del 1, es decir, 1,0000 infinitos ceros y luego un 1, pues también es distinto de 1. Luego 1 más 1, 2. Si os fijáis, ambos límites laterales son iguales. Podemos decir entonces que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Sin embargo, si os fijáis, la segunda condición, que es esta, la existencia de la imagen, también se cumple. Es decir, existe f de 1. F de 1, sin embargo, si lo fijáis, estaría aquí donde está el igual. F de 1 valdría 3. ¿Qué condición se incumpliría? Pues que el límite cuando x tiende a 1 de la función, que existe y vale 2, este es el límite, ¿lo veis? Vale 2. Es distinto de f de 1, de la imagen de la función en el punto. Luego tenemos el punto x igual a 1, habrá una discontinuidad evitable. Se cumple la primera condición, que es la existencia del límite, también se cumple la segunda condición,
la existencia de la imagen, pero la tercera condición no se cumple, es decir, la imagen y el límite tienen valores distintos. La imagen del punto f de 1 es 3, lo veis aquí, y el límite se acerca por la izquierda y por la derecha del 1, nos acercamos al valor 2 de la función. Por tanto, tendremos una discontinuidad evitable. Pero existen otro tipo de discontinuidades evitables, que son aquellas en las que no se cumple la segunda condición, es decir, que no existe la imagen del punto. Fijaos en la siguiente función. Si nosotros nos acercamos a menos 1 por la izquierda, la función se está acercando a este punto, a 2. Pero por la derecha, la función se está acercando también a este punto, a 2. Luego el límite existe por la izquierda y por la derecha, se acerca al mismo punto, a 2. Sin embargo, la imagen no existe. F de menos 1 no existe. Y lo mismo ocurre con f de 1. Existe el límite por la izquierda, también vale 2. Existe el límite por la derecha, también vale 2. Pero la imagen de 1 tampoco existe. Existe el límite, se cumple la primera condición, esta condición se cumple, pero no existe f de a, no se cumple la segunda condición. Luego en x igual a menos 1 y en x igual a 1 tenemos discontinuidades evitables. Esta función no tiene imagen en menos 1 y 1, ya que estos puntos están fuera del dominio. Y los puntos que están fuera del dominio significa que no existe su imagen. Recuerda que para hallar el dominio de una función racional había que igualar el denominador a 0. Esos puntos que tienen denominador igual a 0 no tienen imagen. Las discontinuidades inevitables son aquellas en las que no se cumple la primera condición. Puede ocurrir que los límites reales existan, pero sean distintos y sean finitos, es decir, números, con lo cual tenemos una discontinuidad de salto finito. Por ejemplo, este caso. Esta función es la función signo, que es la siguiente. Esta que tenéis aquí es la función signo. Esta es la función signo. Veis que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha es más 1. Y f de 0 vale 0. Pero veis aquí que hay un salto, es decir, los límites laterales existen, obviamente, pero son distintos. Aquí tenemos otra función que tiene una discontinuidad de salto finito, pero ahora en x igual a 1. Fijaos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función lo haríamos en los valores que están a la izquierda de 1, es decir, los menores que 1, donde la función está definida como x cuadrado. Sustituyo el 1 en la x al cuadrado, sería 1 al cuadrado, que me daría 1. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del 1 está en esta rama, porque son los valores 1,000001, que son mayores que 1. Luego el límite cuando x tiende a 1 de 2 es 2, puesto que no hay x. Los límites laterales existen, pero son distintos. Uno vale 1 y otro vale 2. Luego no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, puesto que los límites laterales en el punto son distintos. También puede ocurrir que alguno de los límites laterales se vaya al infinito. En ese caso, se dice que la discontinuidad es de salto infinito. Se puede ir uno de los límites laterales o los dos. Ahí tenemos un caso que en x igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, con valores menores que 0, me va a dar menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, me va a dar más infinito. Hay una asíntota vertical en x igual a 1, ¿verdad? Luego ahí habría una discontinuidad de salto infinito. Para estudiar la continuidad de una función definida a trozos, debemos estudiar la continuidad en los puntos intermedios que aparecen en las desigualdades de cada trozo, en las que está definida cada trozo. Ahora bien, en los puntos intermedios, no en los extremos de la función. Vamos a ver un ejemplo. Dice que una empresa desea realizar una campaña de publicidad durante un año y los gastos en miles de euros de la campaña vienen dados por una función g de t que tenemos aquí, y esa función t indica el tiempo transcurrido en meses desde el inicio de la campaña. Cuando os den una función a trozos es importante identificar quién es la variable independiente, en este caso t, que es el tiempo transcurrido en meses desde el inicio de la campaña, y también es importante definir quién es la función.
en este caso G de T. Pues G de T sería los gastos en publicidad de la empresa en miles de euros. ¿Qué significa en miles de euros? Pues que si me da 1 no es 1, es 1000 euros. Si me da 2, pues sería 2000 euros. Y así sucesivamente. ¿En qué puntos puede ser esta función discontinua? Arriba. Si os fijáis, debemos de estudiar la continuidad en los puntos intermedios. ¿Cuáles son los puntos intermedios que aparecen en las desigualdades? Pues estas son las desigualdades. Y ahora dicen los puntos intermedios, no en los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Pues 0 y 12, el punto inicial y el punto final. Ahí no se estudia. ¿Dónde lo estudiaría? Pues lo estudiaría en estos puntos, es decir, en 5 y en este otro punto, en 8, que son los puntos intermedios que aparecen en las desigualdades que están aquí a la derecha. Vamos a ver entonces la continuidad en t igual a 5. Vamos a estudiar los tres pasos, las tres condiciones. Primera es la existencia del límite. Vamos a hacer los límites laterales, puesto que la izquierda de 5 son los valores menores que 5, están definidos para esta función, 2t más 1. Entonces lo que yo tengo que hacer es sustituir la t por 5. Me daría entonces 2 por 5 más 1, 2 por 5, 10 más 1, 11. ¿Dónde está ahora la derecha del 5? Pues la derecha del 5 serían los puntos un poquito mayores que 5, 5,0000001, por ejemplo. Es decir, ese tipo de valores que están tan próximos a 5 como yo puedo imaginar, pero son mayores que 5, están en este intervalo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 5 por la derecha, tendré que coger la función que está definida en ese intervalo, que es esta función de aquí. Bien, sustituyo y ahora sustituyo la t por 5. Sería 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 1, que también me da 11. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 5 de g de t. ¿Por qué? Porque los límites laterales, el límite cuando t tiende a 5 por la izquierda es igual al límite cuando t tiende a 5 por la derecha. Y aquí sí lo escribo. Existe, esta e al revés significa existe en matemáticas, el límite cuando t tiende a 5 de g de t. Bien, la segunda condición era la existencia de la imagen de la función en el punto, es decir, de g de 5. Para eso, lo primero que tengo yo que comprobar es dónde está definido el igual a 5. Si os fijáis, el t igual a 5 está definido aquí. ¿Veis? Esto que está aquí, esto es el igual. Este es el igual. Luego, entonces, lo que yo hago es sustituyo en la t por 5 en esta función, es decir, en 2t más 1. Me daría 2 por 5 más 1, que es 11. Bien, la tercera condición era que se cumpliera que el valor del límite, que me daba por la izquierda y por la derecha 11, fuese igual también al valor de la función en el punto a g de 5, que es también 11. Por lo tanto, se cumple esta tercera condición. Y podemos decir que la función, como se cumplen las tres condiciones, es continua en t igual a 5. Bien, pero hay otro punto, que es este, que es el 8, ¿verdad? Que también es intermedio. Entonces tendré que estudiar también la continuidad en t igual a 8. Bien, hay el límite por la izquierda de 8. La izquierda de 8 está en este trozo, porque sería 7,9. Luego tendría que sustituir aquí la t por 8, y eso me da 41. Y ahora el límite por la derecha, y los puntos que están a la derecha de 8, pues serían los que son un poquito mayores que 8, 8,00001, ¿no? Que estarían en esta rama. Luego habría que sustituir en esta función la t por 8. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y me da también 41. Por lo tanto, por la izquierda es igual al límite por la derecha. Lo vemos aquí. Límite por la izquierda igual al límite por la derecha. Y eso implica que existe, esta e al revés significa existe, el límite cuando t tiende a 8 de la función. Vamos ahora a ver la imagen de 8. Para eso tengo que buscar aquí donde está el igual a 8. Y lo veo aquí, ¿verdad? Ese es el igual a 8. Ahí lo tenéis. Entonces existe g de 8. Y para hallarlo sustituyo la t por 8 en esta función. Y me daría
40 más 1 partido por 1, 41 partido por 1, que es 41. Luego, el límite, que valía 41, es igual a la imagen de la función en el punto. Luego se cumplen las tres condiciones. La función será continua en t igual a 8. Por lo tanto, la función va a ser continua en todos los puntos. Porque en 5 y en 8, que es donde podía haber problemas, hemos visto que es continua. Por lo tanto, como resumen, esta función será continua en todo R. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Dice el precio en euros de un artículo perecedero que empieza a venderse el primer día de un determinado mes, varía con el tiempo en días según esa función. Y me dice si es continua la función precio. Importante, quién es t, la variable independiente, y quién es p de t. T sería el tiempo en días, desde que comienza a venderse el artículo, y la función p de t sería el precio en euros. El precio en euros del artículo. Recordemos que para estudiar la continuidad de una función definida a trozos, tenemos que estudiar la continuidad en los puntos intermedios que aparecen en las desigualdades. Esas son las desigualdades, pero no en los extremos. Luego voy a quitar 0 y 10. El único punto que me aparece es t igual a 4. Luego tendré que estudiar la continuidad en t igual a 4. ¿Y cómo lo hago? Pues con las tres condiciones. Es importante especificarlas las tres. Primero, debe de existir el límite. Como en 4 la función se rompe, la izquierda de 4 estará en esta rama de aquí, ¿verdad? En esta rama. ¿Por qué? Pues porque 4, la izquierda de 4 sería 3,9999 y ese valor está aquí. Luego, si yo sustituyo t por 4 en esa función, 4 entre 4 más 8, que es 1 más 8, que da 9. ¿Dónde está la derecha de 4? Pues la derecha de 4 sería 4,00000 y al final un 1, que ese es un número entre 4 y 10. Luego la función definida en ese intervalo es esta. Sustituyo t por 4 en esa función y me quedaría, pues me daría 12. Si os fijáis, los límites laterales son distintos. Uno da 9 y otro da 12. Por lo tanto, a los límites laterales ser distintos, podemos decir que no existe, y eso lo ponemos en esa E al revés tachada, no existe el límite cuando t tiende a 4 de p de t. O lo ponemos no matemáticamente, sino en plural. No existe el límite en t igual a 4. La imagen sí existe, porque existe p de 4, porque el igual a 4 está definido aquí. ¿Veis aquí el igual? Luego ahí sustituiría, me daría 9. Pero desde que se incumpla la primera condición, pues ya la función no es continua y hay una discontinuidad inevitable. Y como los límites me dan valores finitos, no me da ninguno infinito, tendríamos continuidad de salto finito en t igual a 4. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.